Muy buenos días. Sea bienvenido una vez más a esta reunión dominical, a esta reunión en donde juntos vamos a buscar a Dios, vamos a abrir las Escrituras, vamos a alabarlo. Pues me da muchísimo gusto saber que hay personas de diferentes lados del mundo, de América sobre todo, en Estados Unidos, aquí en México, en Colombia, en Bolivia. Así que poco a poco, cada vez cada vez somos más los que estamos conscientes y los que queremos conocer más de Dios. Estamos conscientes de la realidad de Dios, de la realidad espiritual, de la vida que realmente merece la pena. Y bueno, pues sean bienvenidos. Supongo que poco a poco van a ir incorporándose unos y otros a esta reunión. Solemos hacerla de este modo. Solemos primero, pues juntos poner la reunión delante de Dios, que es el único que puede bendecirnos. Es lo único que realmente nos interesa conocer. Es su voz la que queremos oír. Son sus palabras las que queremos examinar y bueno, nada mejor que pedirle a Él mismo que esté con nosotros y que nos bendiga. ¿Tenemos promesa para ello? Claro que tenemos promesa. Él dice que si estamos dos o tres reunidos en su nombre, Él estaría siempre con nosotros. Así que sea cual sea el estado de tu corazón, yo te invito a que nos unamos en esta búsqueda. Te invito a que pongas tus ojos en Dios como lo más importante que tienes que estar buscando y pretendiendo en esta vida. Siéntete bienvenido si es la primera vez que nos acompañas. Yo sé que puede ser un poco raro una reunión virtual. Ojalá, Dios quiera que pronto podamos cada vez más tener reuniones presenciales, pero bueno, de todos modos, como precisamente la audiencia de esta reunión en particular está como que en diversos lados del mundo, eso nos va a resultar difícil. Quizás algún día nos vemos en un lado y algún otro día nos vemos en otro lado, pero por lo pronto vamos a estar juntos en el corazón, juntos con los que pueda estar juntos. Yo sé que algunos se reúnen con su familia para ver esta proyección. Y bueno, pues da igual. Lo que sí queremos, lo que sí necesitamos es que el Señor esté con nosotros. Así que te invito a que antes de que pasemos juntos a unos cantos, a invocar a Dios, a decirle a Dios lo que quieras tú decirle desde tu corazón, te invito a que pues nos unamos en una oración sencilla y le pidamos a Dios. Aquí lo importante es que le pidamos de corazón a Dios, que le pidamos con necesidad a Dios, que tú le pidas. No importa si tus palabras no son elocuentes, no importa si no estás acostumbrado a hablar en alto, no tienes que hablar en alto, no tienes que orar en alto, puedes orar en tu corazón, pero hazlo de manera genuina, hazlo honestamente, hazlo pensando lo que estás haciendo y creyendo que el Señor es bueno y que nos va a dar aquellas cosas que le pidamos. Y lo primero que le queremos pedir es que nos acompañe para que en esta reunión todo lo que suceda venga de Él y que podamos aprender cosas nuevas y que aprendamos a conocerlo un poco más. Si quieres, cierra tus ojos. Si no quieres, no cierres tus ojos. Nosotros muchas veces lo hacemos porque es la manera como podemos quitarnos otras distracciones y empezar a poner tanto nuestra mente, nuestros pensamientos, llevarlos hacia Dios. Padre, te damos muchas gracias porque nos congregas en tu nombre, porque nos congregas alrededor de tu libro, la Biblia,
porque nos has llamado de todos lados de la tierra, porque nos has llamado del este y del oeste, Señor, porque nos haces que nos fijemos en ti, que pongamos nuestros ojos en ti en medio de tiempos muy difíciles, Señor, en medio de la guerra, en medio de los problemas, en medio de las enfermedades, pero tú quieres que pongamos nuestros ojos en ti y tú quieres que digamos que tú eres nuestra esperanza y tú quieres, estamos de eso seguro, que nosotros realmente seas tú nuestra esperanza, nuestra única esperanza, que de veras seas tú lo más importante. Te damos muchas gracias por cada persona que está aquí y que se reunirá también después. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de conocerte cada vez más. Te damos gracias por el sacrificio del Señor Jesucristo. Te damos gracias por el derramamiento del Espíritu para que nosotros hoy podamos ser dirigidos hacia la verdad, ser dirigidos hacia lo bueno y hacia ti constantemente. Muchas gracias, Señor. Recibe nuestros cantos, nuestras alabanzas, nuestras oraciones, nuestras palabras de cualquier persona en el idioma que la diga, con la fluidez que le salga. Da igual, Señor. Queremos poner nuestro corazón delante de ti y que tú recibas esto poco que te podemos dar, que es el fruto de los labios que confiesan tu nombre, o sea, la alabanza de nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito seas, Señor. Eres la roca de mi refugio, eres la fuerza en mi ser, mi inspiración y mi esperanza. A ti levanto mi voz y yo creo en ti, por tu fiel amor por mí. Me ayudes a mi debilidad, en ti seguro estaré.
los que esperan en Jesús, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús, los que esperan en Jesús, los que esperan en Jesús, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jesús, los que esperan en Jesús. Amén, aleluya. Mi salvación es Jehová, he puesto mi fe en Dios, el Señor es mi fuerza y mi canción, y ha venido a ser mi salvación. El Señor es mi fuerza y mi canción, y ha venido a ser mi salvación. Mi salvación es Jehová, he puesto mi fe en Dios, el Señor es mi fuerza y mi canción, y ha venido a ser mi salvación. El Señor es mi fuerza y mi canción, y ha venido a ser mi salvación. El Señor es mi fuerza y mi canción, y ha venido a ser mi salvación. Amén, Jesús, porque tú eres nuestro alto refugio, Jesús. Aleluya. Tú eres nuestra salvación, Señor. Amén. Nuestro protector, Dios. Porque el que en ti confía no es avergonzado, Señor. Porque tú eres fiel, Señor. Amén, Señor. Te alabamos, Jesús. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán, volarán con poder como el águila, correrán sin desmayarse, andarán sin fatigarse. Oh Señor, enséñame en qué esperar.
desmayarse, andarán sin fatigarse. Oh Señor, enséñame en ti esperar. Correrán sin desmayarse, andarán sin fatigarse. Oh Señor, enséñame en ti esperar. Oh Señor, enséñame en ti esperar. Amén, Señor, porque tú eres nuestra fuerza, Señor, el que nos sostiene, Señor, que nos mantiene en pie, Señor. En ti ponemos nuestra confianza, Señor, tú eres nuestra única esperanza, Señor. Amén, Jesús. Si en tu vida hay batallas y romper tus sueños ves, y si el mundo intentare tu esperanza destruir, cuando sientas muy adentro someterte a lo carnal, que no desaparezca esa fe que en ti está. Alabar, pues es Dios quien todo puede. Alabar, Dios merece adoración. Alabar, las cadenas que nos atan sirven para recordarnos que se sueltan de inmediato al alabarle. Si te miras abatido y sientes desfallecer, y si dudas aún sabiendo que eres hijo del gran rey, levante el escudo de la fe, la batalla hay que ganar. Cristo ha resucitado, todo está pagado ya. Alabar, pues es Dios quien todo puede. Alabar, Dios merece adoración. Alabar, las cadenas que nos atan sirven para recordarnos que se sueltan de inmediato al alabar.
nos das esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Así es, Señor. Buen pastor, luz verdadera, príncipe de paz, roca de refugio en la adversidad, esperanza firme mi canción, protector, fuente bendita de la salvación, Rey de gloria, eterno Redentor, Dios del universo, mi Señor. Buen pastor, luz verdadera, príncipe de paz, roca de refugio en la adversidad, esperanza firme mi canción, protector, fuente bendita de la salvación, Rey de gloria, eterno Redentor, Dios del universo, mi Señor, Dios del universo, Dios del universo, Dios del universo, mi Señor, Dios del universo, Dios del universo, Dios del universo, mi Señor, Dios del universo, Dios del universo, Dios del universo, mi Señor, Dios del universo, Dios del universo, Dios del universo, mi Señor. En ti puedo habitar confiado, bendito Señor, Rey eterno, mi Señor, mi Señor, mi serás tú. Amén, Señor. Muy bien. Vamos a pasar a continuación al tema de hoy, a la plática que se ha preparado para el día de hoy, que esperamos sea de bendición. Esperamos que aprendamos algo que nos ayude
en esta vida, en este mundo, en estos momentos de la historia que no están fáciles, en estos momentos que, bueno, si piensas en la guerra y si piensas en las personas que ya en estos últimos días han muerto, si piensas en el estado eh, de ánimo, en el estado mental de muchas familias y personas y padres de familia y madres de familia, si quieres en Ucrania o en Europa, porque no sabes dónde va a acabar esta guerra, pues entonces creo que nosotros no estamos ajenos, no podemos estar ajenos cuando la vida, cuando las cosas están como están, cuando sabemos que estas cosas tenían y tienen que pasar, pero que también nos pueden afectar a nosotros, y sabemos que cuando nos afectan a nosotros, la vida se ve de otra manera. O sea, nuestros ojos no pueden estar en las circunstancias de lo que estamos viviendo. Si por otro lado ves la sociedad, si ves la esperanza que puede tener un joven hoy en día, que ya nadie quiere creer en Dios, nadie quiere escuchar los consejos sabios, si ves cómo están las cosas, uno no puede quedarse mirando eso. Definitivamente uno tiene que tener los ojos en otro lado. Y eso lo hemos venido hablando las semanas pasadas. Hemos estado hablando dónde tienen que estar nuestros ojos. Y muy relacionado con eso es el tema de hoy, que es la esperanza. Vamos a hablar, a tratar de entender la palabra y el concepto de esperanza. ¿Qué es la esperanza? La Biblia habla de la esperanza. De hecho, la Biblia nos deja ver que la esperanza es una característica propia del pueblo de Dios. La esperanza es algo que después veremos más a fondo, que cualquier persona puede tener, unos más y otros menos, pero sin embargo es algo que Dios ha dado al corazón de las personas y la ha dado sin que las merezcamos, las ha dado como Dios da su luz, como Dios da su lluvia. Dice que Él hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, Él hace que llueva en los sembradíos de las personas buenas y en los sembradíos de las personas malas también. Y hay muchas misericordias, muchos beneficios, muchas cosas buenas que Dios da, de la que gozan las personas sin siquiera darse cuenta de que vienen de Dios, sin siquiera pensar en que vienen de Dios, mucho menos le dan gracias, obviamente. Pero nosotros creo que ya estamos entendiendo que toda buena dádiva, dice, todo regalo bueno, todo regalo benéfico para nosotros, dice que viene de lo alto, viene de Dios. Entonces, cuando tú vives consciente de eso, bueno, pues tú le das gracias a Dios básicamente todo el rato, por todo. Ahora, la esperanza es una de esas cosas, nada más que vamos a irla entendiendo porque es un concepto poco explorado por nosotros y muy necesario, porque es una característica propia, especial del pueblo de Dios. Y cuando yo digo pueblo de Dios, también me refiero al pueblo físico de Dios. ¿Cuál es el pueblo físico de Dios? Los israelitas, los hebreos. Nosotros vemos que la esperanza tenía mucho que ver con el pueblo de Israel desde el principio. Tú esto lo puedes ver en la Biblia, en el libro del Génesis, puedes ir viendo desde que propiamente nace la persona que da lugar al pueblo de Israel, el cual se llamaba Jacob, y bueno, desde antes puedes ir viendo y te das cuenta que la esperanza es algo que tiene mucho que ver
con Israel. Ahora, cuando Israel nace, bueno, no se llamaba Israel cuando nació, se llamaba Jacob, tuvo un hermano gemelo, un hermano, como dicen en México, cuate, o sea, de esos hermanos que nacen en el mismo momento, y bueno, uno se llamó Jacob, el otro se llamó Esaú. Jacob era el menor, Esaú era el mayor. Ahora, dice la Escritura que Dios eligió a Jacob por encima de Esaú. ¿Por qué lo eligió? Dijo, por pura misericordia. ¿Por qué? Porque así lo quiso elegir Dios. Eligió a uno en vez de al otro. Tenía que elegir a uno, eligió a Jacob. Dice, no habían hecho todavía ni bueno ni malo como para decir lo escogió porque era bueno. No, sino más bien lo escogió por la misericordia de Dios. No porque era mejor, sino porque Dios lo escogió así, ¿sí? Esto de alguna manera es para nosotros alentador, porque también Dios nos ha escogido, también Dios a ti te ha escogido, no tengas duda, te ha escogido para que tú seas un hijo de Dios, para que tú seas pueblo de Dios, ¿sí? Bueno, pues de esa manera inexplicable, de esa manera que no tiene que ver con los méritos de uno, Dios escoge a Jacob. Pero ¿qué sucede? Después Jacob tiene unos hijos, después, ¿se acuerdan? Los hijos traman algo contra uno de los hijos menores, que era José, a José lo llevan, lo venden a Egipto, después haya gracia, después de muchas vicisitudes, después de muchos problemas, después de muchos años, haya gracia con los egipcios, vienen a ser fuertes, viene un hambre, se van los del pueblo de Jacob, se van todos los hermanos a vivir a Egipto bajo la protección de José. Y bueno, ahí viven durante mucho tiempo hasta que se empiezan a multiplicar. Y empiezan a hacerse un pueblo fuerte y diferente al pueblo de los egipcios y también de los reyes de los egipcios. Empieza a haber gente que ya no conocía ni a José, ni se acordaba, ni sabían ya quién era, pues, y mucho menos a la familia, y empiezan a ver a los israelitas como una amenaza para los egipcios. Dice la historia y dice la Biblia que ellos estuvieron cautivos y que vivieron esclavizados de una forma cruel, esclavizados por los egipcios durante mucho tiempo, durante siglos. Entonces, en el pueblo de Israel empieza a surgir esa palabra o ese concepto que está asociado con ellos, que es la esperanza. ¿Por qué? Porque no solamente en esas ocasiones, sino que todo el rato el pueblo de Israel tenía problemas en este momento con los egipcios, después cuando con Moisés son liberados y después son llevados a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, tienen conflictos con los habitantes de la tierra, conflictos con los filisteos, conflictos con los moabitas, conflictos con todas las gentes que vivían en la tierra en que ellos habían sido a ocupar, o sea, habían sido llamados a ocupar. O sea, Dios les promete una tierra que es la tierra de Israel, en aquel tiempo se conocía como la tierra de Canaán. Y entonces tienen la esperanza de llegar a la tierra prometida. Y eventualmente llegan a la tierra prometida, pero ¿qué sucede? Que constantemente cuando ellos dejaban los caminos de Dios, Dios pues tenía que permitir que las consecuencias de las decisiones los afectaran, de sus propias decisiones, de sus malas decisiones, de su no considerar a Dios. Y entonces, ¿qué pasaba? Que el pueblo sufría a manos de los sirios, sufría a manos de los filisteos, que eran tomados por esclavos, que eran tenidos, tenían hasta que esconderse a veces en cuevas. Había veces que ellos cogían sus cosechas y los enemigos se las quitaban, siempre que vivían alejados de Dios, siempre sus consecuencias los alcanzaban. Pero como pueblo de Dios volvían a pensar en Dios, volvían a pensar y a entender que sus
las cosas no les estaban yendo como tenían que eso no es lo que Dios les había prometido, porque ellos se habían alejado del camino de Dios. Y entonces volvía a nacer la esperanza en ellos de ser ese pueblo, de vivir ahí bien. ¿Por qué? Porque sí, físicamente ya vivían en ese lugar que se llamaba Israel y que tenía las tribus se habían repartido, las 12 tribus de Israel se habían repartido la tierra, y Jerusalén como parte de la tribu de Judá, donde vivían los mejores reyes que vivieron allá y el tiempo que vivieron. Pero ¿qué pasa? Que de tiempo en tiempo, más frecuentemente que no, se olvidaban de los caminos de Dios y Dios los afligía. ¿Por qué? Porque eso es lo que sucede cuando tú dejas a Dios, cuando dejas sus principios y cuando dejas sus caminos. Y sucede también que sus enemigos los apresaban, los enemigos los oprimían, y los enemigos incluso se los llevaban cautivos. Y así sucedió con los asirios, y así sucedió con los babilonios. Tan fue así que ellos fueron arrancados literalmente de la tierra de Israel y fueron llevados cautivos a Babilonia. Y entonces la tierra de Israel se quedó sin habitantes, tuvieron que mandar gente para que habitaran allá. Y entonces ellos se acordaban y nuevamente surgía la esperanza. La esperanza es algo que tiene que ver con el pueblo de Israel, porque bueno, pues es algo que tiene que ver también con el haber perdido muchas veces el camino y haber vuelto a entender que Dios tenía mejores propósitos para ellos. Ahora, cuando ellos están en Babilonia cautivos, tenían la esperanza de que Dios los iba a regresar. ¿Y sabes qué sucedió 70 años después? Que Dios los regresó. Hubo un rey que se llamó Ciro, de Persia, y este rey, pues, como que dijo, bueno, este pueblo, y entendió que Dios le hizo entender que tenía un pueblo que pertenecía a otra tierra y les permitió regresar. Dijo, bueno, ok, si algunos quieren regresar, regresen. Si quieren adorar allí a su Dios, háganlo, regresen a la tierra, así de su corazón. No te creas que eran reyes piadosos, eran reyes belicosos, eran reyes paganos, tenían dioses que no era el Dios de las Escrituras, pero les permite regresar. Primero regresa una comitiva con Esdras y entonces reedifican el templo, el lugar de adoración. Entonces, date cuenta cómo el pueblo de Israel, en sus caminos malos, después reflexionaba y venía una esperanza nueva y entonces pasaban cosas, ¿sí? Así como sucedió, parecía que Dios no se había olvidado a pesar de cómo se habían comportado, no se había olvidado de su pueblo y entonces siempre tenían la esperanza de regresar. Pero esto siguió así, o sea, ellos siguieron viviendo allá con muchos otros enemigos, volvieron a vivir nuevamente, después vino otra comitiva con Zorobabel en esos mismos tiempos y bueno, pues volvieron a edificar Jerusalén, edificaron los muros de Jerusalén, hicieron que la gente se fuera a vivir a Jerusalén, se repartieron nuevamente y empezaron a poblar poco a poco nuevamente Israel, ¿sí? Entonces, date cuenta un poquito de la trayectoria. Pero, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, pues, después lo ves en los tiempos de Jesucristo y nuevamente ves a un pueblo corrompido, nuevamente ves a un pueblo alejado de Dios, un pueblo con religión, pero alejado de Dios. Y entonces tú lo ves mal nuevamente. Y tan mal estaba en el momento donde se aparece el Señor Jesucristo, Juan el Bautista, toda la historia del Nuevo Testamento, tan mal que rechazan al Hijo de Dios, rechazan al Mesías prometido, rechazan voluntariamente la libertad que el Mesías les estaba ofreciendo e incluso lo llevan a la muerte, lo llevan a la crucifixión. Entonces el pueblo de Israel nuevamente había perdido la visión, nuevamente estaba metido en religión, más estaba alejado su corazón de Dios. Con su boca decían alabanzas, con su boca oraban,
pero su corazón estaba alejado de Dios. Y no reconocieron a Jesucristo, no reconocieron al Salvador, no reconocieron que la luz del mundo había venido al mundo para que ellos pudieran ver. No lo vieron, no lo reconocieron, no lo quisieron, no quisieron ir a la luz. Ya platicamos la semana pasada y las anteriores de eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que al final del ministerio de Jesucristo, el Señor Jesucristo mismo les anticipa y les dice: este pueblo va de mal en peor. Ven todas esas piedras, ven ese templo tan hermoso. Bueno, pues véanlo, porque no va a quedar piedra sobre piedra, porque van a venir y lo van a destruir todo. Eso obviamente pues no había sucedido todavía, pero más o menos 40 años después sucedió. El pueblo de Israel nuevamente fue destruido literalmente como había pasado en los tiempos de Nabucodonosor con los asirios y con los babilonios. Destruyeron el templo, lo hicieron pedazos, se llevaron cautiva a la gente y la dispersaron para todos lados, ¿sí? Eso fue el año 70 después de Jesucristo, con un emperador romano que se llamó Tito. Y entonces nuevamente los judíos fueron dispersados por todos lados. Y así vivieron en problemas, y así vivieron sin un lugar propio. Así vivieron durante siglos y milenios, para que me entiendas, ¿sí? Así vivieron durante más de 1800 años, digamos, y vivieron aquí y allá, esparcidos en todas las naciones. Había judíos en todos lados. Eran judíos errantes, así se conocían a muchos judíos errantes. No eran personas que tenían un lugar para vivir, no tenían una nación, no tenían un estado. Nosotros podemos decir que tenemos un estado, sea quien seas. Por ejemplo, los que son de Colombia pueden decir: bueno, nosotros los colombianos tenemos esta zona de la tierra que se llama Colombia. Ese es nuestro estado, esa es nuestra nación. Esa es nuestra identidad como pueblo, digamos, como pueblo y como pueblo en la geografía, en un lugar que se tiene en el mundo. Bueno, yo soy español, bueno, ahí está España. Es un lugar físico, delimitado con fronteras. Ahí viven los españoles, los que son ahí nacidos o nacionalizados, son españoles, los mexicanos. Aquí están los mexicanos, aquí es en el país de México. Pero los israelitas no tenían eso, estaban esparcidos. Unos vivían en Rusia, otros vivían en Polonia, otros vivían en América, otros vivían se fueron esparciendo por todos lados, ¿sí? En Europa, obviamente, al principio, después, en los tiempos después del siglo XVI, pues también había judíos en América, etc. Por todos lados, porque no tenían un lugar propio. El lugar de Israel era un lugar ocupado por los musulmanes, era un lugar ocupado pues por otra nación, por Palestina, y entonces ellos no tenían ahí nada. Esto es muy importante que lo entiendas. ¿Por qué? Porque pues no sé qué otras naciones les haya pasado lo mismo y que además hayan sido tan severamente perseguidos siempre. Acuérdate que en la Segunda Guerra Mundial, en aquellos tiempos de Hitler, de los nazis, acuérdate cuántos judíos fueron perseguidos solamente por el puro hecho de ser judíos. Dicen los números que más de 6 millones de judíos fueron muertos, exterminados en campos de concentración. Y bueno, pues eran judíos que vivían en Polonia, eran judíos que vivían en Alemania, eran judíos que vivían en Austria, eran judíos que vivían en Hungría, en Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues 6 millones de judíos murieron en aquel tiempo. Ahora, la esperanza, yo te comentaba que pues tiene que ver con el pueblo de Dios. De hecho, te quiero leer unos salmos. Los salmos están en el Antiguo Testamento, los salmos tienen que ver con el pueblo de Dios y los salmos claramente dicen esa verdad de que el pueblo de Israel
tenía su esperanza en Dios. Eso es lo único que de veras yo creo que los ha hecho. No fueron exterminados durante toda la historia. Siempre tuvieron enemigos, siempre tuvieron quien los quería exterminar. Si tú lees en las Escrituras, tú vas a ver que aún en los tiempos donde precisamente ya los judíos, ya los hebreos ya no vivían en Israel, sino que eran ahora una nación que había sido llevada a otros imperios como los babilonios y los persas, hay un libro en la Biblia que se llama el libro de Esther. En el libro de Esther hay un enemigo de los judíos que se llama Amán, y él quería exterminar a los judíos. Literalmente quería que no existieran más los judíos. O sea, ese fue el Hitler, digamos, del Antiguo Testamento. En el libro de Esther lo puedes tú leer. Quería que el pueblo de Israel fuera exterminado. Sin embargo, el pueblo de Israel siempre conservaba su esperanza. Salmo 39, 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Salmo 62, 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Salmo 91, 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Salmo 146, verso 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Bonitos textos con un común denominador. Y este es que la esperanza de Israel es Dios. Por eso te comento yo, la esperanza es una palabra muy del pueblo de Israel. Ya te puedes dar cuenta por lo que te he platicado, que la relación de Dios con el pueblo físico de Israel ha sido siempre muy especial, muy particular. Ya te digo, no por ser mejores, simplemente porque pues Dios los eligió para que de ellos saliera el Mesías, para que de ellos saliera la luz, para que pudiera alumbrar a otras naciones que habitaban y que habitan en tinieblas, ¿sí? Ahora, quiero decirte cuál es la palabra hebrea para la palabra que estamos tratando de entender, que es esperanza. La palabra hebrea es tikvah, así se llama, tikvah. Y la palabra tikvah quiere decir anhelo de que algo ocurra, quiere decir expectativa de que algo bueno suceda, pero la palabra tikvah tiene un significado más profundo. Ya hemos hablado en otras ocasiones que los idiomas orientales suelen tener quizás una profundidad, ideas en las palabras. Una palabra es más que una palabra, una idea, o te trae una idea a la mente que complementa el significado o que te hace entender muy bien el significado. Y la palabra tikvah viene de una raíz que comparte una raíz con la palabra que se traduce como cordón o como cuerda, ¿sí? Y uno puede decir, ok, está bien. ¿Y qué tiene que ver la esperanza con una cuerda o con un cordón? Pues tiene mucho que ver, y para los hebreos evidentemente tenía mucho que ver y siempre ha tenido mucho que ver. Y además, el hecho de que los salmos nos digan y nos repitan que la esperanza de Israel es el Dios de Jacob, es Jehová, es Yahvé, es el Señor. Entonces parece que eso ha hecho que el pueblo de Israel no haya sido exterminado nunca. A pesar de que haya sido dispersado, a pesar de que haya sido llevado cautivo a otros lugares, a pesar de que haya sido esclavizado, a pesar de que hayan querido exterminarlo, no se ha podido. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de Jacob, el Dios de Israel, y porque ellos pusieron su confianza en Él.
Y la Escritura dice que con todo y que se portaran mal los hijos, por ejemplo, de David, David fue una persona, el rey David fue una persona cercana a Dios, Abraham, el padre de la fe. O sea, nosotros como cristianos tenemos mucho que ver con los israelitas. ¿Por qué? Porque el cristiano es cristiano porque ha creído en el Señor Jesucristo. Pero el padre de la fe es Abraham, quien era hebreo. ¿Sí? Bueno, Abraham ni siquiera era hebreo, pero de ahí vinieron los hebreos, ¿sí? O sea, de la descendencia de Abraham vinieron los hebreos, vino el pueblo de Israel y también vino el pueblo de Dios en el sentido de aquellos que creen su fe les es contada por justicia. O sea, Abraham es el padre de los judíos, porque sí le dicen nuestro padre Abraham, pero también Abraham es el padre de los creyentes, porque él creyó y su fe le fue contada por justicia. Y dice que él es el padre de los creyentes, es el padre de los de la fe, es el padre de los cristianos en ese sentido. ¿Sí me entiendes? Entonces, que nosotros estemos mirando hacia atrás al pueblo de Israel es a propósito, porque nuestra historia como cristianos está enraizada en aquellos tiempos de los hebreos, porque las cosas que suceden o las cosas que tienen que ver con el mismo Señor Jesucristo, en quien nosotros hemos creído, no siendo hebreos, no siendo israelitas, sino siendo de cualquier lugar, de cualquier tribu, de cualquier raza, de cualquier lengua, de cualquier nación, nosotros, al haber creído en Jesucristo, no podríamos entender lo que significa lo que sucedió con Jesucristo si no entendiéramos qué sucedía en los sacrificios de los hebreos. ¿Sí? Los hebreos, entonces Dios les había dicho que hicieran ciertos sacrificios, que la sangre de los corderos iba a evitar que el destructor pasara por esa casa. ¿Sí? Que la sangre iba a redimir los pecados de una manera en aquellos tiempos, ¿sí? Y eso es el antecedente para que nosotros entendamos qué sucedió con Jesucristo y por qué nosotros podemos ser cristianos, por qué podemos ser perdonados, por qué Dios puede haber cambiado la vida y la sangre de Jesucristo por nuestras transgresiones y por nuestros pecados. O sea, nosotros no podríamos entender eso a profundidad si no entendiéramos o si no tuviéramos el antecedente de Israel, el antecedente de los sacrificios del templo, el antecedente de los corderos muertos y de la sangre derramada. Sí, no lo podríamos entender, pero nosotros lo podemos entender. Tenemos mucho que ver con los judíos en ese sentido, tenemos mucho que ver con los israelitas para que podamos entender todas estas cosas. Ahora, yo te decía que la palabra tikvah tiene que ver también con la palabra cuerda, ¿sí? Ahora, para aquellos que pueden decir, algunos ya estarán diciendo, ya entendí, pero otros pueden estar diciendo, no entiendo qué tiene que ver la palabra esperanza con una cuerda. Bueno, yo creo que sí lo vas a entender muy bien. Tú imagínate que tú estás desesperado porque el río te está llevando. Sabes nadar muy poco o no sabes nadar, pero independientemente, aunque sepas nadar, el río, la corriente te está llevando y te está llevando a la muerte segura. Y entonces alguien te echa una cuerda. Y una cuerda es algo que tú puedes asirte de ella, algo que puedes agarrar, y es algo que puede, y que si está a tu alcance, entonces tienes esperanza. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta? Hablar de la palabra tikvah y de la palabra cuerda es algo que tiene mucho que ver. Y si nosotros esto lo ponemos en un sentido espiritual, bueno, pues alguien en el cielo, ¿verdad?, nos echó una cuerda para que nosotros pudiéramos tener esperanza. Y podemos tener esperanza los que hemos creído, podemos tener esperanza de vida eterna, podemos tener esperanza en un mundo terrible, ¿sí? En un mundo que no tiene esperanza. Hay personas que ponen su esperanza en lo que no deberían, si quieres ahora lo hablamos, y sin embargo, pues esa esperanza va a perecer. Cuando ellos perezcan, esa esperanza va a perecer. Por ejemplo,
Una de las diferencias que platicaremos más la próxima semana, una de las diferencias entre la esperanza que puede tener una persona normal, ¿por qué? Porque ya la esperanza es algo que Dios pone en el corazón, a unos le pone más, a otros le pone menos, o unos la cultivan más y otros la cultivan menos, pero es algo que pone en el corazón independientemente de que seas o no seas cristiano, independientemente de que quieras caminar con Dios o que no quieras caminar con Dios. O sea, la esperanza como tal, como definición, esperanza, la definición bíblica es el deseo o el anhelo o la probabilidad de que aquellas cosas que deseas te sucedan. La esperanza es ese anhelo, tú deseas algo y existe o tienes esa certeza o por lo menos esas ganas de que eso que tú quieres te suceda. Por lo menos existe la probabilidad, ¿sí? Esa es la esperanza para la gente. Sin embargo, la esperanza para los israelitas estaba basada en Dios y estaba basada en el conocimiento de un Dios que es fiel. Ya me vas entendiendo. Nosotros, que no somos israelitas, conforme a la carne, también nuestra esperanza está basada en Dios. Nuestra esperanza está basada en el Señor, quien es fiel y quien nunca jamás ha fallado absolutamente a nadie, ¿sí? Entonces, ahora, antes de terminar, quiero hacer esa diferencia. Quiero profundizar un poco más en la diferencia de lo que significa que una persona tenga su esperanza en Dios a que la persona tenga su esperanza en otra cosa. Pero vamos a seguir hablando un poquito de los hebreos, que me ha resultado muy interesante, porque por ese trato especial que Dios ha tenido con el pueblo de los hebreos, a quien nosotros tenemos que ver de una manera especial, porque la Biblia dice pues que son bienaventurados, benditos los que bendicen a Israel, ¿sí? Benditos los que quieren su bien. O sea, nosotros aún para mirar, o sea, mirando a los hebreos y mirando la vida que les ha tocado vivir, mirando las cosas como han sido en la historia para ellos, pues la verdad es que son dignos de compasión. Después viene el Señor Jesucristo y muchísimos hebreos no creyeron en Él. Pablo decía, no entiendo, no comprendo, quisiera yo mismo ser maldito, pero que los hebreos pudieran conocer a Dios. ¿Sí? Estaba desesperado porque el pueblo, su propio pueblo, porque Pablo sí era israelita, Pablo sí era hebreo, él veía que su pueblo no quería conocer a Dios y lo rechazaban muchos de ellos, no todos, pero muchos lo rechazaban. Sin embargo, la esperanza y el pueblo de Israel tienen mucho que ver. Ahora, te voy a dar un ejemplo muy, no sé, como que no te lo esperabas, ¿no? Como que yo tampoco me lo esperaba. ¿Sabes cómo se llama el himno de Israel? Digo, a estas alturas quizás no te sorprende que el himno de Israel se llame esperanza. El himno de Israel se llama Hatikva, que es la misma palabra, Tikva, que estamos platicando, que estamos hablando. ¿Por qué? Porque la esperanza es una parte del pueblo de Israel como pueblo de Dios o del pueblo de los cristianos como pueblo de Dios. Es algo que Dios da de forma especial a aquellos que quieren caminar con Él. Esperanza. Esperanza en medio de las dificultades, esperanza en medio de lo imposible inclusive. ¿Y por qué es interesante esto del himno de Israel? ¿Qué te parece si te lo pongo? Te voy a poner el himno de Israel. Yo creo que ya lo has oído. A lo mejor dices, no, yo no me acuerdo de haberlo oído. Y entonces estás pensando alguna olimpiada, me imagino. Y lo habrás oído, quizás sí. Pero ahora que lo oigas vas a decir, sí lo había oído. Es un himno, nada más voy a poner un video muy cortito que te va a aparecer ahí en la pantalla y que dura 1 minuto y medio más o menos. Óyelo, porque es un himno hermoso. Y es un himno, además, muy interesante. ¿Por qué? Porque el himno dice más o menos estas palabras. Dice, mientras haya un judío, mientras haya un israelita, entonces existe la esperanza. Mientras haya un israelita, entonces tenemos la esperanza de que un día vamos a vivir en esa tierra prometida, que vamos a vivir en Jerusalén, que vamos a poder adorar en Jerusalén, ¿sí? Entonces,
Así es el himno de Israel, o sea, habla de esa esperanza de poder adorar en una tierra, de poder adorar en su propia tierra, juntos, ¿sí? Y en Jerusalén. Más o menos así, eso es todo lo que dice. De todos modos, creo que este video tiene los subtítulos en español para que puedas decir, es muy sencillo el himno y es muy sencillo también la letra, pero escúchalo y velo, porque es especial. ¿Qué te parece? Es probable que ya lo hubieras oído. Yo, pues sí, ya lo había oído y es algo que es una melodía, pues que creo que está que puede mucha gente haberla oído sin saber qué es el himno de Israel. Pero bueno, es bonito, es como espiritual, precisamente porque el pueblo de Israel y la esperanza tienen una relación profunda, ¿sí? Y nos vamos a tomar esta sesión y la sesión de la semana que viene para hablar de esto, porque lo tenemos que entender, porque quisiera que entendiéramos qué significa la esperanza para el pueblo de Dios. La esperanza es como eso que no te deja echarte para atrás, que no te permite derrotarte, que no permite que digas, ya hasta aquí. Es eso que tienes y que te anima a seguir luchando y que te anima a seguir esperando precisamente. ¿Sí? ¿Por qué es relevante el himno de Israel? ¿Por qué tomo yo un momento de nuestra reunión cristiana, que no es una reunión sionista, ni nos estamos volviendo sionistas, ni mucho menos, olvídalo, no es eso, para nada. Nosotros creemos en el Señor Jesucristo tal cual, y nosotros creemos en las cosas como el Nuevo Testamento nos lo dicen, pero no podemos olvidarnos que tenemos en común todo el Antiguo Testamento, que es la porción más gorda de la Biblia, con los hebreos, con los israelitas, ¿sí? Ahora, ¿por qué es relevante esto que te puse del himno de Israel? Es relevante por lo siguiente, y escúchame bien y ojalá y me entiendas a la primera. Es relevante porque el himno de Israel se escribió en 1878, ¿sí? Lo escribió un poeta de ellos, ¿no? Ahí está el nombre, no importa porque lo vamos a saber ahora y después en 3 minutos ya no nos vamos a acordar, pero uno de sus poetas escribe la letra en donde de alguna manera junta ese sentimiento nacionalista, ese sentimiento de ser libres, lo leíste, de ser libres en su propia nación, de ser libres en un lugar que pudieran llamar nación, ¿sí? Ahora, en 1878, los israelitas no tenían una nación. Los israelitas estaban dispersos en América, en Europa y en todos lados, ¿sí?
Y entonces ese sentimiento de regresar a Sión es captado en este himno. ¿Y qué pasa? Que la historia te dice que 70 años después, 1948, se establece el Estado de Israel. O sea, el himno está diciendo, tenemos y no hemos perdido la esperanza milenaria de que vamos a vivir en una tierra y vamos a ser libres en esa tierra, en Sión y en Jerusalén. Y entonces eso sucede 70, o sea, ellos lo dicen, lo establecen como el himno del país, 70 años de que en realidad suceda. ¿No te parece milagroso? O sea, el puro hecho de que Israel haya podido reclamar esa tierra y venir a ser un estado cuando no tenía estado, el mismo lugar de la tierra de Canaán que Dios les dijo muchos siglos y miles de años antes, te daré esa tierra por heredad. La habían tenido y la habían perdido, la habían tenido y la habían perdido. Ahora la vuelven a tener en 1948. Pero cuando escriben el himno, cuando el poeta escribe el himno, todavía no era una realidad. Todavía faltaban 70 turbulentísimos años, porque fueron años de revoluciones, años de la Primera Guerra Mundial, años de la Segunda Guerra Mundial, años terribles, y se establece el Estado de Israel. ¿Sí? Entonces, la esperanza tiene que ver con el pueblo de Dios. Y la esperanza hace que el pueblo de Dios no se eche para atrás y que finalmente solamente tenga que resistir para ver las promesas de un Dios que es fiel cumplidas. ¿Sí? La característica de la esperanza, una de las características de la esperanza, tanto del hebreo como del cristiano, es que su esperanza, el objeto de su esperanza es Dios, es Jesucristo, cuyas palabras son fieles y verdaderas, el cual jamás ha mentido, y cualquiera que cree en él jamás será avergonzado. Por eso, la esperanza del cristiano hace o debería de hacer que la vida del cristiano fuera una vida siempre con ánimo, siempre con fuerza para resistir, por esa esperanza precisamente que Dios pone, no como ha puesto en todos los hombres, sino además más todavía. ¿Sí? Así como Dios bendice a las personas, sean o no sean cristianas, pero bendice especialmente a sus hijos y a los que le obedecen y a los que están contentos con Él, a esos de la misma manera. Tú puedes vivir una vida llena de esperanza, con todo lo que produce la esperanza, que lo vamos a ver la próxima semana, con todo lo que produce la esperanza, tanto si hablamos de personas seculares como lo que produce la esperanza en la vida de un cristiano. Tú puedes vivir de esa forma victoriosa, de esa forma en donde la gente te mira, en donde eres luz realmente, donde la gente te voltea a ver como diciendo, ¿y este por qué no es? ¿Por qué no está zarandeado en los tiempos que estamos viviendo? Bueno, porque vive con una esperanza diferente a la esperanza de las demás personas. ¿Por qué? Porque la persona que no conoce a Dios pone su esperanza en otras cosas. Por ejemplo, pone la esperanza, una señora pone la esperanza en su hija, que estudie y que le den ese trabajo y que los saque de pobres, que los saque del barrio en el que viven y de la pobreza en la que han vivido durante toda la vida. Su esperanza está en su hija. Ojalá y se haga. Sin embargo, tú sabes que hay 1000 factores que pueden hacer que eso suceda o que no suceda. O sea, la esperanza de la persona no tiene un 100% de probabilidad. La esperanza de una pareja que con muchísimo cariño se casan y quieren formar una familia es que ella se embarace porque lleva años y no se puede embarazar. Tiene esperanza de que se embarace. Sin embargo, ojalá y suceda, pero puede no suceder. Porque es una esperanza, el objeto de la esperanza no es algo que te dé 100% la certeza, ¿sí? Por ejemplo, hoy el mundo puede tener, hoy precisamente hoy, el mundo tiene una esperanza con respecto a la guerra. Pero hace una semana, el mundo tenía una esperanza.
Y la esperanza es que no haya guerra, que no invada Vladimir Putin, que no invada Ucrania. ¿Sí? Que no invada. Esa era la esperanza de muchas personas. Ahora, ¿qué sucedió? Que sí invadió. Entonces, ahora la esperanza cambia. Ahora la esperanza es, ¿qué va a pasar? La esperanza es que ahora China no invada Taiwán. Ahora la esperanza es que no se sigan avanzando a los países del Bálticos o que no sigan avanzando hacia Polonia, sino que se queden ahí o que hablen. La esperanza es que se entiendan, la esperanza es que haya cordura, la esperanza es que nadie haga una locura. ¿Por qué? Porque entonces pueden caer unas bombas atómicas en Europa, ¿sí? Y entonces sí, otros pueden tomar otras decisiones y entonces a lo mejor la esperanza es que eso no suceda, porque si eso sucede, a lo mejor entonces todo el oeste se agrupa, así como el este se agrupa. Y entonces a lo mejor se agrupa por este lado Europa y Estados Unidos y Canadá y los países del este, y de este lado se agrupan los del oeste, y de este lado se agrupan los del este, y se agrupa China con Rusia, y entonces esto viene a ser un conflicto increíble, de proporciones apocalípticas. ¿Puede ser? Sí, sí puede ser. La esperanza es que no suceda, que no sea. La esperanza de la gente es que eso no suceda. Pero de que puede ser, puede ser. La esperanza es de que no se metiera a Ucrania, ya se metió. La esperanza es de que nadie haga una torpeza, no lo sabemos. Él ya amenazó. Vladimir Putin, el presidente de Rusia, ya amenazó, dijo, alguno se mete, va a sufrir consecuencias como nunca en la historia han sufrido. ¿Sí? Nunca en la historia de su país. Así que nadie se acelere, está diciendo. Y lo está diciendo con mucha convicción. Ya todo el mundo a estas alturas se dio cuenta de que no está bromeando, ¿no? Entonces, estamos en una situación realmente difícil. Y eso con respecto a la guerra, pero tú puedes ver también las cuestiones que pueden afligir a tu familia. Puedes ver a tus hijos enfermos o puedes ver a tus hijos descarriados, aparentemente sin esperanza, ¿sí? Tú pensaste, tú tenías la esperanza de que tu familia fuera una familia bonita, tú tenías esperanza de que tus hijos, de que tus hijas, tú tenías esperanza de que tu matrimonio, tenías esperanza, pero las cosas parece que no están así. Por eso nuestra esperanza tiene que estar en el Dios de Jacob. Por eso nuestra esperanza, por eso la esperanza verdadera, bíblica, es la esperanza, es aquel que pone su esperanza en el Dios que no miente, en aquel que ha prometido. Este mundo se puede acabar, pero no van a poder acabar nada de lo que Dios ha prometido a los que confían en Él. Este mundo se acabará ahora o después cuando se tenga que acabar, ¿sí? Pero se va a acabar eventualmente. Pero ni una bomba atómica, ni un dictador, ni nadie absolutamente puede, ni el diablo, ni nadie puede hacer que no se cumplan lo que Dios ha prometido a los que confían en Él. Y no sé a ti, pero a mí me ha prometido perdón de los pecados, salvación eterna, gozo perpetuo, de hecho dice gozo inefable y glorioso. O sea, un gozo que no puedes ni siquiera describir ni entender. Me ha prometido que mis lágrimas van a ser enjugadas. Me ha prometido que me olvidaré del dolor, de la vergüenza, del miedo. Me ha prometido que junto con otros que tienen el mismo sentimiento y que han creído lo mismo, vamos a estar juntos y que nos vamos a ser unidos para siempre en uno con el Señor Jesucristo y en uno con Dios, en una fusión eterna que no puedo entender ni tampoco pretendo explicar, sino más bien hay promesas de gloria, promesas de esperanza gloriosa. Yo las tengo y no hay John Biden, ni hay Vladimir Putin, ni hay nadie en la vida, ni hay diablo, ni nadie que pueda frustrar lo que Dios ha prometido a los que le aman. Amén.
Por eso, tu confianza, tu esperanza, que también la semana que viene veremos que hay una diferencia entre confianza y esperanza, pero sin embargo están muy relacionadas, tiene que ser, es el Señor, es Dios Todopoderoso, es Jesucristo, tiene que ser. Y entonces sí, como decía el Salmo 146 que leímos, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. Alabado sea Dios. Qué bendición. Qué bendición. No te pierdas la semana que viene la continuación de esta. No era mi intención hacer 2 pláticas, pero sin embargo salieron 2 pláticas por ahora. Y te recomiendo porque hay muchas cosas que repasaremos de lo que hoy vimos y otras cosas nuevas. Pero yo de una vez te anticipo, es un concepto y una palabra que no hemos explorado demasiado. Y es algo inherente, propio y abundante en el pueblo de Dios. Entiéndase ahora pueblo de Dios, no los israelitas, sino nosotros los que hemos confiado en el Señor Jesucristo, los que somos hijos de Abraham, pero no en cuanto a la carne, sino por la fe. Porque así como Él creyó y nos dio ejemplo para creer y que su fe fuera contada por justicia, de la misma manera, así nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué te parece si cierras un ratito más tus ojos? Pero en esta ocasión ciérralos para recordar lo que hemos hablado, para recordar cómo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, sus tratos Dios con ellos, pero siempre permitía que renaciera una esperanza. Piensa en el himno que pusimos hace rato, en las palabras, en no hemos perdido la esperanza milenaria. Esa esperanza que les llevó a ser errantes en toda la tierra, literalmente, esparcidos en los 4 vientos, esparcidos en todas las naciones, ¿sí? Eran gente que no tenía una nacionalidad, digamos, un estado en el que pudieran ellos vivir, sino que vivían errantes en 1000 países distintos. Unos vivían por allá, otros por allá, unos en el este, otros en el oriente, otros en el oeste, etcétera, etcétera. Entonces, piensa en esos milagros que Dios hizo con su pueblo físico, piensa en los milagros que Dios puede hacer en el tiempo, en su pueblo espiritual. Piensa en este mundo que está cimbrándose, en este mundo que se está moviendo, que está la tierra como moviéndose, que está toda la tierra como para que todo sea destruido ya, ¿sí? Si no es una cosa es la otra, si no son ciclones, son maremotos, si no son volcanes, si no son bombas, si no son guerras y si no son cualquier cosa. Todo se mueve, todo parece que está temblando, todo. Sin embargo, el fundamento firme que nos hablaba Gustavo la otra vez es Jesucristo, es nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Mantente un momento más así. Es un buen momento para que cantemos juntos un último canto que pueda de alguna manera resumir cómo el Señor es la esperanza de los que confían en Él. El Señor es la esperanza sin duda 100% cierta de aquellos que ponen su esperanza en Él, de aquellos que han confiado en sus palabras y en sus promesas, porque nuestro Dios no miente. Alabado sea su nombre. Quiero que me acompañes en este canto. Es un canto muy bonito, es un canto muy antiguo, pero es un canto que de alguna manera dice pues mucho de lo que se trató la plática hoy. Es un canto que recopila porciones de los salmos y los pone todos en el mismo canto, pero lo importante de este canto es, pues sí, que se lo cantemos a Él y que sea una realidad
No hay mucho que agregar, dice muchísimas cosas el canto, tiene muchas estrofas. Muchas quizás te sabes, pero vamos a cantarlo juntos. El Señor nos termine de bendecir y pueda complementar la palabra y añadir a cada uno lo que necesita entender y suplir lo que pues uno no puede decir ni sabe cómo decirlo. Señor, queremos tu realidad, tu presencia, la presencia de tu Espíritu Santo. Y además queremos que de manera muy notoria y muy evidente tú seas nuestra esperanza, nuestra fortaleza. Si mi vida derrumbarse pareciera, aun si la fuerza de mis manos decayera, aun si perdido me encontrara en medio de la oscuridad, yo sé que tú mi vida guardarás. Aunque la tierra toda sea removida, aun si los montes se traspasen hasta el mar, aunque se agiten hoy las aguas y se muevan las montañas, no temeré porque conmigo estás. Cuando la angustia me quebranta el corazón, cuando mi alma ha perdido la ilusión, cuando me encuentro abatido, tú me vivificarás, tu mano en mi aliento me dará. Aun si me hallare hundido en el cieno profundo, envuelto en las corrientes sin poder salir, y se levanten mis enemigos intentándome destruir, te buscaré, yo clamaré ante ti. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Mi libertador, mi libertador. ¿Quién como tú, Señor? No temeré ya más, yo en ti confío. Aunque un ejército acampe contra mí, porque en el día de la angustia a tu lado yo estaré, en tu morada seguro habitaré. De la muerte mi vida has rescatado, me has librado del lazo del cazador y me cubres con tus alas y me llenas de tu amor.
estás formando en mí un nuevo corazón. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador, mi libertador, mi libertador. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Señor? Si mi vida derrumbarse pareciera, si las fuerzas de mis manos decayeran, si perdido me encontraré en medio de la oscuridad, yo sé que tú mi vida guardarás. Aunque la tierra toda sea removida, aun si los montes se traspasen hasta el mar, aunque se agiten hoy las aguas y se muevan las montañas, no temeré porque conmigo estás. Cuando la angustia me quebranta el corazón, cuando mi alma ha perdido la ilusión, cuando me encuentro abatido, tú me vivificarás, tu mano en mí aliento me dará. Si me hallare hundido en el cieno profundo, envuelto en las corrientes sin poder salir, y se levanten mis enemigos intentándome destruir, te buscaré, yo clamaré ante ti. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador, mi libertador, mi libertador. ¿Quién como tú, Señor? No temeré ya más, yo en ti confío. Aunque un ejército acampe contra mí, porque en el día de la angustia a tu lado yo estaré, en tu morada seguro habitaré. De la muerte mi vida has rescatado, me has librado del lazo del cazador,
y me cubres con tus alas y me llenas de tu amor. Estás formando en mí un nuevo corazón. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Mi libertador. Mi libertador. ¿Quién como tú, Señor? Gracias Señor. Haz que tu palabra halle cabida en nuestros corazones y de abundante fruto. Muchas gracias Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.